Ya, chévere. Ya. Muchas gracias por acompañarnos, estimado Roberto, para esta entrevista. Antes que nada, nos gustaría que se presente cuál es su ocupación, su experiencia en el área turística, por favor. Ya, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Soy Roberto Carrillo Flores. Yo soy, bueno, profesor universitario justo en temas de turismo y medio ambiente, ya más de 20 y pico de años, 22 años por ahí. Mi experiencia como tal he sido, aparte de catedrático y director de escuelas de turismo y hotelería de la UD, he sido consultor nacional e internacional en proyectos de turismo y en proyectos de conservación o, por ejemplo, de turismo ligados al cambio climático. Entonces, he trabajado también en el área privada, haciendo tours de guía, a veces guía especializado. También tuve un hostal, ya en el campo del turismo están algunas cosas. He desarrollado proyectos, como por ejemplo el Tambopaxi, asesorado al Polilepis Lodge, algunos lugares del país. Y hasta ahora sigo en lo mismo. Básicamente es eso. Gracias. Y en general, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando en turismo? Bueno, mi experiencia como trabajo en turismo es bastante satisfactoria, porque es una actividad de humanos, o sea, de persona a persona, donde conoces a mucha gente, ves las necesidades a veces de muchas comunidades y normalmente el turismo tiende a ayudarles a desarrollarse. Ahora, el gran tema también ha sido muy, a veces decepcionante, porque yo soy de la generación de las primeras promociones no de las primeras, pero sí de las primeras, o sea, no la primera, ¿no? Promoción que estudió turismo en el país, son más noventeros, unos 10 años antes que yo, pero yo soy de la primera promoción de ecoturistas, por ejemplo, de la PUSE. Y cuando yo empecé a estudiar, todo el mundo en el país nos decía que, claro, el turismo es la gran solución, la gran panacea del desarrollo de nuestro país. Y poco a poco, en vez de irse consolidando la actividad, un ejemplo de eso es que para cuando yo estaba ya de profesor en la PUSE, digamos, hicimos un estudio por ahí 2004, 2006, y salió que habían como 27,000 personas estudiando turismo, gastronomía y hotelería en Quito. Cuando volvimos a hacer el estudio en el 2018, 2017, por pertinencia, no quedaban más de 7,000. Entonces, ¿qué pasó? O sea, a nivel de nivel universitario, ¿no? ¿Qué pasó? Que la gente obviamente se dio cuenta que la actividad no crecía y al no crecer fue perdiendo muchas personas del interés de estudiar turismo. Entonces, sí ha sido muy halagador porque como actividad, como sistema de planificación, por ejemplo, en parques nacionales, en el Antizana, Cotopaxi, en el estado, así, Purulagua, muy interesante, pero muy decepcionante en el tema de que debería ser una actividad muy extremadamente prioritaria para el desarrollo del Ecuador y no lo es. Es casi una, realmente el turismo, más allá del tema político, no es una actividad prioritaria en nuestro país, es casi secundaria. Entonces sí es un poco también decepcionante, ¿no? Porque no hemos crecido a la medida que deberíamos haber crecido. Sí, es un poco, pues, Frustrante. sí. Y ya entrando en materia, lo que nos interesa, ¿usted cree que la ley de turismo actual ha sido algún limitante para el ejercicio de las actividades turísticas y más aún que usted ha participado de diferentes áreas de la misma? A ver, yo más que directamente una limitante, no, lo que sí ha sido es, a ver, la ley como tal, no una limitante, lo que sí fue un problema, por ejemplo, fueron las reformas constitucionales del 2008, perdón, sí, del 2008 y luego la consulta popular del 2009, 2010. Eso sí, porque en todas partes del mundo, por ejemplo, el sector de los casinos, salas de juego, juegos de azar, es un componente fundamental del sector turístico. No voy a decir Las Vegas, pero en España se puede facturar hasta un 9-17% dependiendo de la comunidad autónoma, lo mismo en Francia, lo mismo en Colombia, hasta un 6% solo en casinos. Y si tú a través de algo que está en la Constitución desapareces algo que tu ley contempla, no te sirve de nada. Yo lo que creo que la ley que teníamos antes, lo que sí siempre ha sido una ley es de corto plazo.
Y al decir que es una ley de corto plazo, es una ley que, por ejemplo, desarrollo de actividades turísticas, artículo 5 o 7, ya no me acuerdo bien cuál es de una ley, pero te dice que nosotros tenemos, te da a entender como que tuviéramos 7 tipos de actividades o subsistemas turísticos, y en el mundo entero solo hay 5. O sea, restauración, que se llama restauración como tal, alojamiento, transporte, intermediación, agenciamiento, que es el mismo, y entretenimiento. En nuestra ley es aparte tour operador, aparte salas de juegos, casinos, o sea, siempre hemos sido, eso por ejemplo, sí puede ser una limitante cuando tú quieres hacer operaciones internacionales, porque en vez de que, como todo el mundo tiene no la misma legislación, pero sí usamos casi el mismo glosario de términos o las mismas cosas, cambia. Por ejemplo, en la ley ecuatoriana, en todas partes del mundo, tú vas a encontrar hasta en libros, textos o leyes o decretos ejecutivos que había, siempre ha habido 3 tipos de agencias de viajes: mayorista, minorista y tour operador. En el Ecuador es mayorista internacional y tour operador. Entonces, cuando viene gente afuera, te dice, es que la internacional del Ecuador es la misma de la minorista. Entonces dice, a ver, ¿pero por qué? Porque les dio la gana de ponerlo. También nuestra ley tiene, ahí mismo tiene un espacio que le deja el espacio de ser dual. Puede ser mayorista con minorista, puede ser tu operador con minorista, por ejemplo. Y las leyes, cuando se habla de estos sistemas duales, normalmente en otras partes se habla de consorcios. Entonces la ley es una sola, es plac, plac, plac. Otro concepto también que se reformó en la época de Lucio Gutiérrez de la ley, porque nuestras leyes han ido reformándose, digamos, ¿no? Por ejemplo, no se habla de lo que es los sistemas de seguridad turística, por ejemplo. No se le pone dentro de la ley. Otro problema grande que teníamos con la ley es que no contempla y otros. Entonces, cuando aparecen los y otros, en nuestro país tienes que reformar las leyes o tienes que sacar un reglamento aparte para el otros. Cuando uno revisa las leyes de otras partes del mundo, mucho más competitivas, y creo que en la nueva ley sí va a estar el y otros, de lo que le he oído algunos amigos que están trabajando en ella, te sirve un montón. Porque, por ejemplo, cuando vino el Airbnb en todas partes del mundo, la legislación dijo, bueno, es el famoso y otros, o el Uber para turismo. Entonces dijeron, eso está ahí en transporte y otros. Aquí te dicen, no, eso hay que reglamentar con una ley aparte. Entonces el Ecuador tiene una nueva reglamentación para Airbnb, que no está mal que la tenga aparte, pero hay que ser honestos. O sea, por ejemplo, cuando se saca la nueva ley con el tema del nuevo reglamento, perdón, no es ley, reglamento con Airbnb, es un reglamento que sinceramente, comparándolo con el español o el peruano o el de Costa Rica, yo aquí no me inscribiera. Seguiría trabajando con Airbnb, pero sin inscribirme. O sea, nuestra ley también es muy vista desde el punto de vista de la empresa, lo cual no está mal. El sector turístico es casi privado en casi su totalidad normalmente de actividades, pero es muy visto como para respaldar a unos y no para lo que viene siempre adelante. Por ejemplo, nuestras leyes no contemplan aún todo el tema de e-commerce, de las OTAs. No se reconoce las OTAs. Claro que es algo, los Online Travel Agency, ¿no? Las OTAs que se llama. Pero eso es algo que en Colombia lo hicieron rapidísimo. Pusieron un adendo. Y ahora en los nuevos cambios que ellos pusieron hace unos años ya está. Perú igual con Airbnb, OTAs, esas cosas. Entonces, la ley ecuatoriana, nosotros esperamos a veces mucho para cambiar una ley. Lo que puedes hacer como hace cualquier país civilizado del mundo. Los Estados Unidos tiene enmiendas a la Constitución. España también, o sea, Colombia. El Ecuador es rey para tener miles de constituciones y si revisas casi a veces no cambian ni mucho. Entonces dices, ¿por qué va a ser una constitución nueva si lo puedes hacer una enmienda? Entonces, cosas así creo que sí fueron un limitante, pero eh, también hay que entender que como para el turismo del Ecuador nunca es que ha sido bestia, todo el mundo saquemos adelante el turismo del Ecuador, más es político a veces el tema. Parece que ahora con la nueva ley sí se toma mucho en cuenta a la empresa privada. Ojalá. Pero ojalá se tome a todos, porque de lo que he estado viendo tampoco es para todos. Y de estas como que falencias que está teniendo la ley actual,
¿Ve alguna otra falla que debería implementarse o cambiarse en la nueva ley que se está planteando ahora mismo? Lo que pasa es que el Ecuador tiene cosas que son muy atípicas, primero, de otros países. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo esperaría que en la ley aparezca un candadito o algo para que ningún gobierno de turno te pueda cambiar, como hizo el presidente Correa, que le aplastó el plan de turno y lo despedazó. O sea, o la marca turística del país. Eso debería estar en la ley, porque si no, digamos, cualquiera, porque es la palabra, te lo cambia. Recordemos que nuestra marca turística salió en el 2004, la vida en estado puro. Luego la vida en estado puro tenía que durar hasta el 2014. Lógico, 10 años por lo menos para hacer relevo de marca. Y el rato de los ratos, 2008, el Ecuador ama la vida. Ecuador, amor, vida, si lo ves en inglés como tal. Y luego en español, Ecuador ama la vida. Entonces, eso no puede ser. Eso sí se puede reglamentar vía ley. Hay algo que tal vez nosotros como país nunca tenemos en cuenta. Una de las primeras leyes de turismo en el mundo fue española, pero fue en plena dictadura de Franco en el 56. Y aún así en el 56 se daba más énfasis al desarrollo del sector privado, en plena dictadura de Franco, por Dios. O sea, si es que ellos lo pudieron hacer con dictadura y media, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer normalmente en gobiernos democráticos? Entonces, por ejemplo, un candadito ahí que diga que si se hace un plan de tour, si se hace un plan de desarrollo turístico, va a durar tanto tiempo. O sea, solo poner las estrategias, los esquemas de planificación territorial, organizacional y de desarrollo turístico, promoción, deberán durar y ser respetados por vía ley. Si tú puedes poner eso, perfecto, pero no creo que tampoco se lo está poniendo. Otra cosa también que si uno revisa la ley ecuatoriana con otras leyes, por ejemplo, eh, nuestra ley es muy ligada no hay nada para el desarrollo de la actividad turística, sí de la industria, lo cual es muy bueno. Pero de la actividad, los subsistemas como el sistema de seguridad, el sistema sanitario, bueno, aquí en el Ecuador lo llamamos sistema de salud pública, no hay. Y eso sí normalmente están en las leyes. En los Estados Unidos hay una ley que es federal, porque hay las leyes estatales, ¿no? Por estado, pero una ley federal, si tú como turista te pasa algo, tienen la obligación de atenderte. Punto, o sea, se acabó, o sea, no hay otra. Mucha gente no sabe eso y claro, obviamente tienes que comprar tu seguro de viajes, esas cosas sí, pero si te pasa algo allá, tienen que atenderte. Aquí también, pero no está en la ley. Eso está más en derechos humanos. Entonces, cositas de esas, por ejemplo, sí pueden dar mayor incentivo. Otra cosa, por ejemplo, que nuestra ley sí debería contemplar son las alianzas público-privadas con ganar-ganar de los dos lados. Entonces, en eso tampoco, de lo que estaba leyendo, de lo que me han comentado, de lo que he participado también en la nueva ley, hay como iniciativas, ¿no? Hay este link del ministerio que uno puede llenar y subir la información, pero ¿realmente se están revisando? O sea, no te puedo dar el nombre, pero de dos personas que están metidos en el grupo, que están haciendo la ley de los expertos, dice, llega tanta información que no podemos revisar todo. Entonces ya estamos mal. O sea, ya estamos mal. Por último, crea un software, un Chucky 7, como bueno, el gobierno de Correa, no digo algo tan malo, ¿no? Pero que genera un software que vea las palabras que se repiten y digan, ve, se está mencionando, por ejemplo, el tema de incentivos para el desarrollo y promoción del turismo accesible en el Ecuador. Cuando aparezca eso en cualquiera de los documentos que subes o en el chat este que puedes generar, porque es solo un link. El software te va a decir, hay 2000 apariciones, no sé cuánto. Porque hasta la fecha creo que vamos me parece que estamos como 170 documentos formales que se están subiendo. ¿Quién va a leer esos 170? Entonces, claro, la idea ahora es sacar una ley muy moderna, ojalá, pero tampoco veo que el procedimiento sea ese. Otro problema también está que no hemos aprendido de los países que les ha ido mejor. Por ejemplo, en Perú, tú en la parte del PROM Perú, que está tipificado en el PENTUR, además del Perú, por ejemplo, sería un buen ejemplo. El PENTUR solo se va actualizando los años. En el Plan de Desarrollo Turístico de España, la planificación turística de España era 2010, luego era 2020, ahora es 23, ahora es 2040, 2030. O sea, 10 años, 10 años, 10 años, y está en la ley. No le puedes topar.
Puedes arreglar, pero los objetivos no los cambias. Entonces, por ejemplo, lo que te quería decir es que podemos aprender del Perú, donde para sesionar cosas del turismo hay 13 personas. Dos, o sea, están divididos en grandes y medianos, medianos, pequeños, pequeños. Entonces tienes un representante de los hoteles grandes y un representante de los hostales y pequeñas pensiones. O sea, dos, uno por un grandes, medianos grandes, otro por medianos pequeños. Lo mismo pasa en transporte, lo mismo pasa en restauración, en entretenimiento y en todo, aparte de una promoción, y uno del Estado. El sector turístico se caracteriza en cualquier parte del mundo por ser un sector que es, el desarrollo es básicamente privado, no estatal. Y siendo honestos, hasta en el franquismo se dieron cuenta de eso. Entonces, Pinochet, Cuba, por Dios, Cuba, que era socialista, marxista, maoísta, todo eso, ellos dejaron ya desde hace algunos años la vivienda turística en Cuba. Ya, el desarrollo también de comedores turísticos en Cuba, porque el sector privado siempre es el que jala el turismo. Entonces, por ejemplo, eso en nuestra ley aún está. No hay nada, una nueva ley, no sé cómo al final quedará de todos los borradores que hay. Acuérdate que hay borradores desde el 2015 para tornar en una ley orgánica. Veamos cómo nos va, porque no hay nada para la actividad. Me refiero a actividades, lo que se llama en la superestructura turística, todo lo que se llama los sectores de apoyo. Entonces, por ejemplo, gracias, mija. Ahí tienes todo lo que es sistema de salud pública, transportación, transporte, defensa, temas civiles. Eso debe estar en nuestra ley, que es algo que sé que no lo van a topar. Ejemplo, octubre del 19 vino este zafarrancho que se armó por la toma de Quito y todo el tema, y las mismas comunidades que te estaban dando el servicio de alojamiento, comida, y fueron tus amigos unos días, te cerraron el paso y te obligaron a pagarles hasta $500 para dejarles salir. Eso tiene que estar tipificado ya como un crimen. En Perú, un ejemplo más fácil, ahí no me acuerdo si está en la ley de turismo, no creo que está en la ley de turismo, pero está en el código de ellos. Si tú le robas a un turista, te dan el triple de pena de lo que sea. Si la pena es 6 meses a 3 años, te vas al tarro 18 meses y te vas al tarro 9 años, punto. ¿Por qué? Porque el turista primero te dice, no está en su lugar de residencia habitual, es decir, no tiene soporte de nada. Segundo, a veces no puede comunicarse en el mismo idioma. Y tercero, es un recurso estratégico para el desarrollo del Perú. Entonces, tú le topas a un turista y es muy distinto a que le topes a un local. Recién nomás con lo que robaron las bicicletas a los alemanes y suizos, no sé si vieron Descenso Chiriboga. En todo lado pasa, en Perú hace unos años pasó, y en vez de darles 1 año a unos, les dieron 5 años. Entonces, al turista le respetas. Entonces, ¿qué pasó en octubre? La gente respetó a los turistas. Yo sé que el país estaba colapsado y todo, pero si sabías que había gente tratando de salir de la zona de Sichos, del Quilotoa, y las comunidades estaban cerradas, manda un helicóptero y sácalos. Pero que no el sector privado lo haga. El sector privado perdió muchísimo dinero. Conozco empresas que perdieron más de 40, hasta unas $116,000 en el asunto y quebró. Entonces, esas cosas deberían estar en la ley. Sí, creo que es mucho de lo que hace falta, la verdad, y esperamos que en esta nueva ley se pueda rectificar estos daños también que se ha hecho, porque es un daño que se ha hecho también a todos los sectores. Y veo que usted ya tenía conocimiento de este panel abierto que está planteando el ministerio, por lo que nos cuenta que tiene sus conocidos que están participando. ¿Pero usted participaría con alguna propuesta que deseara hacer? A ver, nosotros participamos con el Enrique. Ustedes sí lo conocen a Enrique Cabanillas, tú eres de la central, ¿cierto? Ya. Participamos con el Enrique y nosotros mandamos como CATE, que nunca logró consolidarse tampoco el CATE, los ecuatorianos somos un relajo, preguntarle, el Enrique mandó unas cosas de la ley y yo las recogí, Carlos Garrido otras, entre los tres mandamos la ley original. Luego, cuando ya vino la pandemia, cuando ya ganó por fin Lazo, digamos, yo he estado en unos 4 o 5 foros hablando de la ley. Por ejemplo, un tema de la ley, ¿no?, que se está tratando ahorita, que sí hemos aportado, es un tema muy complicado porque hasta el mismo Iván López, que está dentro del grupo, es un tema sensible.
En el Ecuador estás obligado a pagar el 24% en tu factura adicional por cada servicio que tienes de primera y segunda clase. Siendo un país dolarizado, primero, el IVA puede ser IVA turístico, porque no es lo mismo pagar el 16% en pesos colombianos que en dólares. Porque yo como turista, cuando convierto ese 16% de pesos colombianos o 16% en soles, a mí se me transforma, se han hecho cálculos en un 8 o un 9, que es lo que pagas normalmente, un dígito en dólares. Nunca se paga más de 2 dígitos en dólares, a menos que sea alcohol o tabaco. ¿Ya? Eso es una regla. En la Florida es el 6.57. En Nueva York es el 7%. Para turismo normalmente es el 7%, el 9% máximo, un dígito. En el Ecuador tienes de entrada el 14% del IVA y el 10% de servicios. Te hayan tratado mal, que sí pasa, los turistas se quejan. ¿Por qué tengo que pagar una factura? Te dicen a veces o ponen en los reclamos, en los hoteles grandes, chiquitos, en todo lado, barcos, si no fue el servicio bueno, pero tú ya le clavaste el 10. Entonces, cuando hablamos con el Iván, ¿cómo sacas eso de la ley? Eso tiene que estar en la ley, eso está en la ley. Porque en la ley nos dice, primera y segunda clase pagan de cajón el 10%. Entonces, primero, el empleado no se esmera por recibir una propina, porque ya está su 10% ahí. No, entonces, eso es terrible. Y segundo, en la relación costo-precio, que se llama costo-beneficio, por ejemplo, el Ecuador está en 1.75 sobre 5 puntos. Perú, Colombia está en 3.60, 3.80. O sea, nos duplican, hasta nos triplican la calidad de relación costo-beneficio, costo-precio. Entonces, ¿cómo cambias eso? En la ley. Ahora, es recontra difícil. ¿Por qué? Porque al quitarle el 10% en la ley, te tocaría subirle casi el 2 o el 3% mensual a todo el personal de un hotel para que puedas llegar. Pero tal vez es un esfuerzo que hay que hacerlo y transparentarlo, para que el turista no diga, porque sí les ves las caras cuando cogen la factura y es, o sea, ¿y este de qué es? Si no quiero pagarlo. Dice, tiene que pagarlo porque está jodido. Y hay gente que se acerca y les critica, les dice, quiero que me devuelvan. Yo estaba una vez con un grupo en Guayaquil, un grupo de estudiantes en la universidad, cerrando mi factura, ¿no? Para ya que me den, para irme a Quito. Y claro, habían unos dos señores alemanes, yo les ayudé un poco con el tema del idioma, y la señora al menos estaba indignada. Y la señora decía, yo no voy a pagarles el 10. Y le decía, tiene que pagarse la ley. O sea, le fueron diciendo de todo, sacó una queja, puso la queja, y yo le digo, no sirve de nada. Entonces, yo creo que si quieres ser competitivo, esas cosas tienen que ser transparentadas en la ley. Y hacer este esfuerzo de subirle a todo el mundo el 2 o el 3. Porque el problema a veces la gente cree que es para el camarero, ¿no? El posillero, el steward, el bonjour, el jefe de pisos, o la chica que te está limpiando los baños, o el chico que te está limpiando, por ejemplo, los pozos sépticos de los hoteles. Eso sí cobran el 10%, o sea, su porcentaje del 10% de la facturación total. Entonces habría que subirles un 2-3% mensual. Se calculó una vez el 1 punto algo, pero ¿eso qué va a hacer? Que suba un poco los costos, pero sí nos volvería un poquito más competitivos, porque ya no pagarías el 24 en una factura, sino el 14. Un IVA turístico, por ejemplo, tiene que estar en la ley, pero eso en el Ecuador tiene que ser reglamentado por el SRI primero. Entonces, cositas así creo que sí podríamos ir cambiando para ser más competitivos, ¿no? Sí, a continuación mi compañero va a seguir con las siguientes preguntas y Ya, le doy Micaela, paso a él. gracias. A usted. Muy buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? Hola, David. Mi nombre es David. Bueno, yo te voy a acompañar desde aquí en la entrevista, ¿ok? Bien, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué expectativas tiene usted como gestor turístico acerca de la nueva ley orgánica de turismo? A ver, primero, al ser una ley orgánica, todas las expectativas del mundo porque son leyes, antes se llamaban leyes especiales. Pues cuando vamos por la pirámide de Kelsen, si quieres verlo así, quiere decir que es una ley supra a otras leyes. Entonces eso quiere decir que por fin se le está dando o se le daría al turismo la importancia que tiene que tener. Ahora, el problema más grave que yo le vería es que también es una ley muy sectorial, que está muy bien, o sea, no me malinterpreten, no quiero que nadie me odie por esto, veo mis amigos que están haciendo la ley, pero el rato a los ratos nadie está peleando y no veo que nadie pelea por lo que se llama la actividad turística, por lo que es el ordenamiento territorial del turismo en el Ecuador. Eso en la ley no entra.
Te dicen que eso está en el COTAD, sí, pero el COTAD lo que te dice es que se pasan las transferencias y te dice cómo se va a hacer, pero la ley sí tiene que decir, por ejemplo, sistemas de seguridad, sistemas de promoción en base, eso se puede poner en la ley. Igual vuelvo a los sitios de otros lados, te dicen, por ejemplo, en Centroamérica, en varios lugares, en varios municipios, si el municipio no dota de agua potable, agua segura, por lo menos segura, agua potable y segura, o segura, cualquiera de los dos, en vías de comunicación y estas cosas que son municipales, no se puede considerarle como un punto de desarrollo turístico al lugar. Entonces le obliga al municipio a que si quiere ser turístico, bueno, juégatelo un poco, cúrratelo un poco, como dirían los españoles, y hazle que sea más competitivo. Porque si no, todo municipio en el Ecuador es turístico, y eso tampoco es cierto. O sea, ese es otro problema grave que tenemos, ¿no? Todo es turístico en el Ecuador. En Perú es muy fácil ver, porque esos tienen de un montón de departamentos, son 30 y pico de departamentos, tienen 11 que son turísticos. Realmente 8 turísticos y 3 con potencial turístico. Y eso está en la ley. O sea, realmente apoyas a los que van a salir adelante primero y cosas así. Pero sí tengo una alta expectativa. Creo que es la primera vez creo que nos va a ir muy bien. Después de unos malos años nos va a ir muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Ok, la siguiente pregunta es, desde su perspectiva, el tener una nueva ley de turismo en estos tiempos actuales de COVID-19, de la pandemia, ¿cree que es lo más óptimo para el país? A ver, yo creo que es algo que se ha postergado por mucho tiempo. Entonces, más allá que el COVID vino para quedarse y las normas de bioseguridad van a estar ahí, yo creo que es una oportunidad que tenemos ahorita para tomar en cuenta lo que es bioseguridad, lo que es seguridad integral, los 7 esquemas de la seguridad integral en turismo, para hacer destinos turísticos seguros y no solo seguridad turística. También es otro error que tenemos. Entonces, yo creo que es súper importante. O sea, yo creo que es ahora. Además que gracias a la virtualidad que te da la pandemia, mucha gente se puede comunicar, hacer chat, webinar y esas cosas y opinar más gente. Entonces, no creo que se pueda posponer más, porque además nuestra ley tiene que tener todo lo que es e-commerce, candados electrónicos, un montón de cosas que hay ahora que no están siendo legisladas. Entonces, me parece que sí es un buen momento, o sea, no le veo para nada que solo es coyuntural, es un buen momento. Perfecto. ¿Y qué enseñanzas le ha dejado la pandemia a usted, pues, en la actividad? Bueno, la primera enseñanza y más notable de todas es que las verdaderas empresas y emprendimientos turísticos, los que son realmente turísticos y los que han invertido en turismo antes de la pandemia, la gran mayoría de ellos, si estaban haciendo las cosas en forma sostenible, una, y dos, de una manera muy responsable, son los que quedaron vivos. Por raro que parezca, no voy a dar nombres, pero hubo cafeterías, hubo restaurantes que aprovechándose de la pandemia empezaron a despedir a todo el mundo y ya han cerrado. Luego abrirán con otro nombre o pasarán 2 años que te da la ley humanitaria y las volverán a abrir. Pero si son empresas grandes que cobraban en el Ecuador, los precios son internacionales y no por estar dolarizados, sino porque sencillamente la gente cobra poco que le viene a caso. Entonces, eso te da ¿por qué digo eso? Porque en todas partes del mundo los precios de turismo son en dólares. Que tú puedes cambiar a moneda local y tener un beneficio o no, es problema tuyo, pero normalmente son en dólares. ¿Ya? Entonces, las empresas que realmente siempre tuvieron un manejo equilibrado, que han hecho bien las cosas, son las que perduran. En cambio, las empresas que poco a poco siempre han aprovechado de última hora o no pagaron bien a sus empleados o aprovecharon de eso, quebraron o se cerraron. Otra cosa también que nos ha dejado la pandemia a todos es que en el Ecuador sí se empezó a sincerar los precios. Yo estuve en un foro ya es un año, en uno de los tantos foros que he estado, y hay, por ejemplo, alguien que vende hamburguesas en Quito, un local muy bueno de hamburguesas, decía que cuando vino la pandemia tuvieron que adaptarse y lo que hicieron fue, bueno, rever los precios. Porque, a ver, una hamburguesa de 250 gramos de carne en el Ecuador no lo hay. Así de, ya técnicamente, ¿no? O sea, nuestras hamburguesas son de 150, 160 gramos máximo, 80 gramos. Y el combo te cuesta $8 y pico. La misma hamburguesa en los Estados Unidos con 150 gramos de carne, el doble de carne, la parte más cara de una hamburguesa, cuesta lo mismo.
o una franquicia que vino acá de pollos desde Estados Unidos, de la Florida, realmente acá, que está ahora en el portal, no voy a decir el nombre. Ellos, por ejemplo, tienen en algunos productos cuesta $1 más el combo o $1 más el producto que lo que te cuesta en Miami. Y aparte no tienes refil de nada, ni de cola ni de nada. Entonces la pandemia sí les obligó a sincerar los precios. Y eso creo que ha sido muy bueno. Y a mí en lo personal, una enseñanza muy buena ha sido que muchas veces para hacer un webinar o para estar en contacto con gente de diferentes partes del mundo, tenías que esperar mucho tiempo. Ahora, como todos estamos en casa, todos o nos levantamos en la madrugada para estar con los amigos de España o los de la India en la madrugada, o eso es igual con nosotros. Entonces, la pandemia también trajo eso a nivel tecnológico, que la globalización hizo que todo el mundo puede estarse conectando con todo el mundo. Y ahí hemos ganado todos. Sí, sí, es bastante bueno poderse comunicar con gente de todo el mundo. Claro. Roberto, estamos a 3 minutos de que se acabe esta reunión, así que vamos a generar otro link, ya se lo enviamos para volvernos a conectar, por Ya, favor. perfecto. Perfecto, gracias. ¿Cerramos ahorita o espero Sí, que sí, se acabe el sí, tiempo? ya se la enviamos. O Sí, sí, ya no la creo. un segundito y ya les envío por el chat aquí mismo Ya, el bueno. link de la reunión para que nos conectemos a eso. Ya, ok, chévere. David. Perfecto, ya. Ok. Bien, hablábamos, yo acá tengo una pregunta que no estaba acá, pero usted mencionaba que las empresas que han sido sostenibles, que han hecho las cosas de manera, pues, sí, Bien. sostenible, ajá, bien, han perdurado ahora durante la pandemia. Pero, ¿desde qué sentido se define esto? ¿Desde el lado tal vez económico, de ser austeros en ciertos tiempos, del ahorro, de inversiones inteligentes, o tal vez desde el lado ambiental? ¿Cómo se percibe eso? Las empresas que, por ejemplo, han sido sostenibles también desde lo ambiental. Ya. A ver, primero, la sostenibilidad. En el Ecuador tenemos un concepto un poco limitado de lo que es la sostenibilidad, porque para que tú seas sostenible, tienes que ser económicamente rentable, socialmente justo y ambientalmente equilibrado. Entonces, no puedes hablar de una actividad sostenible en lo ambiental y ser injusta socialmente y económicamente ser un desmadre. Entonces, ahí no eres sostenible. Porque al primer quebranto económico, la gente se va al bosque y te lo tumba. ¿Ya? Entonces, es muy difícil. Aquí tratamos como de dividir, es que sostenible es ambiental, no, sostenible tiene ciertas características. Entonces, ¿por qué decía yo esto? A ver, porque las empresas en el Ecuador lo que hicieron fue readaptarse. Entonces, muchas empresas en el Ecuador de turismo, y esto es muy real, no tenemos datos reales para el Ecuador, en otros países lo tienen. Pero, por ejemplo, tú no tienes en el Ecuador que toda empresa familiar de turismo tiene claros sus gastos operativos o tienen transparamentados sus gastos. Entonces, ¿qué pasó? Vino la pandemia y se dieron cuenta que no tenían para pagar por darte un ejemplo, desde la cuota del carro que no se usa en la empresa turística, se usa para la mamá, el papá, el tío, la abuela, lo que sea. Las pensiones de los niños salían de la empresa turística. Entonces, como no hemos transparentado y no hemos dividido y no hemos formalizado bien, y ese es un problema del Ecuador, lo que es el negocio de la empresa, cuando vino la pandemia, la gente dice, pero es que el turismo no, entonces no sirve, no nos ha dado nada. Pero era porque todo se le cargaba al turismo. Entonces, y eso implicó que nunca la gente pudo ahorrar y nunca la gente pudo, por ejemplo, hasta adaptarse. Pero en cambio las empresas, insisto, que lo hacían bien siempre y tenían claro, esta plata es de la empresa, esta plata es de mi familia, digamos, y yo cobro un sueldo. ¿Ya? Esa, cuando vino la pandemia, lo primero que hicieron fue invertir en bioseguridad. En cambio, las otras empresas, como ya no tenían ingresos, dijeron, chuta, no tengo ni para comprar el alcohol, no tengo ni para las mascarillas del personal, peor para hacer las pruebas PCR. Es que hay un falso concepto en el Ecuador, el turismo, por ser una actividad económica y el turismo es ocio. De hecho, cuando tú hablas en inglés, estás en charlas en inglés, mucha gente, igual en francés, hablan de leisure y leisure como sinónimo de turismo. Nosotros hablamos de ocio, pero entonces, ¿qué es a lo que voy? Es súper claro que el turismo es un suntuario, aunque es un derecho adquirido de las gentes, pero es un suntuario en tu economía. Si no tienes dinero para irte a dormir afuera, no lo gastas, punto. Entonces, cuando vino la pandemia,
muchas empresas, como no tenían claro cuáles eran sus gastos verdaderos, tampoco tuvieron claro cómo podían disminuir esos gastos, porque todo estaba cargado en la empresa. Yo he asesorado a algunas empresas, algunos lodge, igual en el noroccidente de Pichincha, por ejemplo, me acuerdo de una empresa muy bonita, con una infraestructura espectacular. Cuando yo les dije, a ver, sentémonos a hacer números, ¿por qué están tan mal? Estoy hablando antes de la pandemia. Claro, las dos hijas de la señora, que era la dueña de esta consultoría, que tenía una empresa turística, cobraban sueldos de $2,600. Y aparte había un administrador, y aparte había un administrador, y aparte había como un jefe de planta. Entonces, a ver, el jefe de planta gana 800, el administrador 1,200, pero solo en los sueldos de las niñas hay $5,200. ¿Qué empresa es rentable así? ¿Qué empresa es sostenible así? Entonces, ya lo demostró la pandemia, es que las empresas tenían que las tres patas de la sostenibilidad estar claras. ¿Cuáles son? Punto. Entonces, por eso cuando vino la pandemia y los jefes dijeron, vean, tenemos que bajar los sueldos o tenemos que renegociar con ustedes las cosas, si fuiste un buen jefe, te dijeron, te digo porque he visto y ayudé hasta mediar algunas veces, me decían sí, o sea, que nos bajen, pero que no nos voten. Entonces ya se llegaron hasta acuerdos bien interesantes donde hasta el mes de noviembre del otro año, muchas organizaciones, muchas empresas serias pagaban el IES a los trabajadores, pero no les votaban. ¿Me entiendes? O sea, entonces ahí demuestras que realmente manejaron bien todo el esquema toda la vida. Y las que salieron, que siempre eran, ay, soy empresa turística, sí, pero ¿cuánto ganas al mes? No sé. Porque ni siquiera ni factura presentan. O sea, porque es así. Entonces dices, a ver, la informalidad en el sector es a veces muy, muy malo. Es una buena tasa para mí el crecimiento, ojo, pero es muy malo. Y además en el Ecuador ser formal es terrible. Pegarte un tiro en la cabeza para ser formal. Entonces, mucha gente prefiere, lo que hablamos hace un rato, con Airbnb y todo, seguir siendo informal. Bien, ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones? Bueno, seguramente se las ha dado, pero si tiene otras más, ¿qué recomendaciones les daría a las personas que se encuentran elaborando esta nueva ley? Ya, ¿qué recomendaciones? A ver, lo primero es que manejen la actividad turística como lo que es un negocio. Porque si le manejas solo como, por ejemplo, un ejemplo más fácil, le manejas como un tema de conservación y te vas solo para la conservación y te olvidas del negocio, el turista no va a recibir lo que necesita y eso va a hacer que poco a poco el flujo turístico vaya decayendo, lo que ha pasado muchas veces. O sea, si gastas todo en conservación y no dejas nada para el turismo, luego los turistas no reciben los servicios que están pagando y tu producto pierde competitividad. Al perder competitividad en el tiempo, desapareces. Y eso sí es gravísimo, aquí en cualquier parte del mundo. Entonces, uno, dos, tenemos que estar claros que el negocio no es el turista, el negocio es el turismo. Y en turismo se trabaja a largo plazo, no a corto plazo. Otra cosa también que puedo yo decirle a todo el mundo es que tiene que invertir más en saber qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y cuándo hacer, y no solo lanzarse a poner. Uno de los grandes problemas que hay, yo te digo también porque como soy biólogo de la conservación, cuando llegas a los bosques y la iglesia, la gente es que esto puede conservarse a través del turismo. Tú regresas después de 3 meses y encuentras cabañas, comedores, de hecho, senderos. A ver, espere, si usted no tiene ni siquiera agua, no tiene carretera de acceso, ¿para qué? No es para que recibir turistas. No funciona así. Entonces, tal vez la falta de profesionalismo que hemos hecho en la actividad nos pasa siempre factura. Y de nuevo, las empresas que han sido muy profesionales se mantienen. Y eso es cierto. Entonces, y hasta en empresas grandes que uno cree, en hoteles grandes, por ejemplo, en Guayaquil, en muchos hoteles de Guayaquil, les pasó factura a la pandemia porque eran manejados casi como caja chica del dueño. Entonces, quería cambiar de carro, cogía la plata de la temporada alta y cambiaba de carro. Y ni siquiera entraba al patrimonio del hotel. Entonces, o sea, tienen unas cosas medio raras. Entonces, el profesionalismo y sobre todo actualmente la actualización constante de pasar del mercado de la oferta al mercado de la demanda, donde la demanda te dice qué le tienes que vender y tú prepares los productos en base a lo que tienes para satisfacer esa demanda, es el mejor consejo que puede haber. Porque aquí en el Ecuador, además como país, en la nueva ley,
tampoco se habla de eso, seguimos viviendo, bueno, eso no se va a hablar en la ley, ¿no? Pero tiene que tener ese enfoque. Nosotros como país seguimos casi en el mercado de la oferta. O sea, queremos vender playas y salimos a vender playas. No funciona así. Nuestras playas, ¿no? Las playas ecuatorianas, muchas de nuestras playas ecuatorianas pueden venderse como las de Costa Rica, que es una mezcla entre ecoturismo y sol y playa. Pero sin embargo, todas se van al sol y playa para competir con el Caribe, que nos despedaza desde en el tema de los colores del agua, la temperatura promedio, el tipo de arena, el tipo de infraestructura y el posicionamiento del mercado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo creo que por ahí pueden ir como recomendaciones o sugerir a la gente. Perfecto, muchísimas gracias. Ese tema del profesionalismo, sí, que cada vez creo que hay que profesionalizarse más en esta carrera, claro, para tecnificarla mucho más. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta aquí es la entrevista. Y pues cuando ya generemos los resultados, esperamos podértelos compartir para recoger las demás opiniones. Eso sería todo y muchas gracias y buena noche. Buenas noches, Muchas David. Buenas gracias. noches, Micaela. Muchas gracias y para las que necesiten. Saludos a todos. Chao. Bye.